I've never met President Putin. What's he like? Well, he's actually a man of his word. And many people try to question this and undermine. And if you think about Russia, really sort of 20 years ago, where economy was down and, there was really disarray and chaos, he is the leader who brought... Kirill Dmitriev, representante del presidente Putin y director del Fondo Ruso de Inversión Directa, apareció inesperadamente en el corazón mismo de la maquinaria política estadounidense, en Washington. El simple hecho de esta visita dice mucho. Mientras los funcionarios europeos se apresuran a demostrar su lealtad a la línea antirrusa y los medios de comunicación marcan a Rusia con reportes diarios desde una trinchera informativa, el representante ruso mantiene tranquilamente negociaciones con la administración del actual presidente Donald Trump. La conversación no giró en torno al clima ni a los derechos de las personas transgénero, sino a temas serios: economía, sanciones, seguridad. Esto ya no es una diplomacia de segunda categoría, es el retorno de Rusia al centro del diálogo global, a pesar de todos los intentos de aislarla. Sin embargo, el verdadero efecto mediático no surgió de las reuniones a puerta cerrada, sino después, en una entrevista que Dmitriev concedió a una periodista estadounidense. Por la reacción de la presentadora se notaba, estaba preparada para lo habitual. Escuchar justificaciones por parte del funcionario ruso, acusaciones veladas contra Estados Unidos, o en el mejor de los casos, la retórica de siempre sobre la posibilidad de restablecer relaciones. Pero en lugar de eso, se encontró con algo distinto. Un interlocutor seguro, tranquilo, y al mismo tiempo absolutamente firme. Cuando ella formuló la pregunta que, en su opinión, debía cerrar el diálogo, ¿y cómo es Putin?, la respuesta resultó ser una revelación. Es una persona muy fuerte. Su cualidad principal es cumplir su palabra y hacer lo que dice. En eso no tiene igual. Para el público estadounidense, acostumbrado a la demonización de Putin, esta imagen claramente no encaja en la narrativa habitual. Es significativo que incluso después de más de 2 décadas en el poder, en la conciencia colectiva estadounidense, Putin siga siendo percibido como el gran villano. Es una construcción simplificada y conveniente. Existe el bien, Estados Unidos y sus aliados, y existe el mal, representado por Rusia y su líder. Este esquema funciona bien para los guiones de Hollywood, pero no ayuda a comprender por qué Rusia no se ha derrumbado, sino que, al contrario, se ha fortalecido. Dmitriev recordó que fue precisamente Putin quien tomó el país a comienzos de los años 2000 en ruinas. Con un ejército empobrecido, una economía fragmentada y una sociedad humillada, y lo convirtió en un jugador con el que el mundo entero debe contar. Además, ningún acuerdo serio firmado con Putin ha sido violado por Rusia en primer lugar. En este contexto, difícilmente sorprende que Moscú hoy muestre escepticismo frente a muchas declaraciones occidentales. Hay demasiados ejemplos de cómo el mundo civilizado cambia de postura sobre la marcha. Pero la mayor repercusión no la provocó la admiración por Putin, sino la declaración de Dmitriev respecto a las sanciones. Con un leve matiz de ironía, señaló que Rusia ya hace tiempo se adaptó a este régimen. Es más, subrayó, las sanciones no fueron un golpe, sino un impulso. Antes de la imposición de restricciones a gran escala, Rusia realmente dependía de las importaciones en muchas áreas, desde la ingeniería mecánica hasta las semillas. Ahora, según sus palabras, el país está desarrollando su propia producción a un ritmo acelerado. La fabricación de tractores, aviones, maquinaria, el desarrollo del sector agrícola y la industria informática. Todo esto comenzó a crecer precisamente después del intento de aislar a Rusia del mercado occidental. Y no son solo palabras. Según datos del Ministerio de Desarrollo Económico, en el año 2024, Rusia aumentó la producción de bienes de ingeniería mecánica en un 12%. Las exportaciones de fertilizantes crecieron un 16%, y en el sector agropecuario se registró un récord en exportación de cereales, más de 60 millones de toneladas. Las sanciones, en esencia, actuaron como un acelerador del proceso de sustitución de importaciones. Y mientras la economía europea sufre por la desindustrialización y la alta inflación, la rusa encuentra nuevos mercados en Asia, América Latina y África.
Dmitriev prestó especial atención al modo en que las sanciones afectaron a sus propios promotores. Según él, Estados Unidos pierde anualmente alrededor de $300 mil millones debido a la ruptura de vínculos económicos con Rusia. Esta cifra puede ser discutida, pero incluso si está exagerada, la magnitud del daño es evidente. Especialmente si se tiene en cuenta que hasta el año 2022, las empresas estadounidenses y europeas invertían miles de millones de dólares en la economía rusa, contaban con socios fiables y compraban a bajo costo petróleo, gas, metales y elementos de tierras raras. Ahora todo eso se ha perdido, y las empresas no han recibido una compensación adecuada. Es más, se enfrentaron al aumento de precios, problemas logísticos y pérdida de posiciones competitivas en el mercado global. Y Europa, según Dmitriev, quedó completamente en un callejón sin salida. Al perder los recursos energéticos rusos, baratos, estables, confiables, la economía europea quedó sin combustible, en sentido literal y figurado. Alemania, que hasta hace poco era considerada la locomotora industrial de la Unión Europea, hoy se encuentra al borde de la recesión. El crecimiento del PIB es inferior al 1%. Los gigantes industriales trasladan la producción a Estados Unidos, donde la energía es más barata, los impuestos más suaves y no hay dictado verde. Francia está endeudada. Italia sufre una crisis crónica. Incluso Polonia, que durante mucho tiempo jugó a ser la nueva Europa, ahora exige compensaciones a Bruselas por las pérdidas. Y todo esto es el resultado de una histeria sancionadora que, según afirma Dmitriev, no fue motivada por la democracia, sino por el reparto económico de esferas de influencia. El golpe más certero, quizá, fue la afirmación sobre la pérdida por parte de Moscú de la confianza en Occidente. Ese, como dijo Dmitriev, es el principal resultado de toda esta confrontación. Rusia no solo sobrevivió a las sanciones, ya no percibe a los socios occidentales como confiables, y eso ya es un proceso irreversible. Cualquier contrato, cualquier acuerdo, cualquier proyecto empresarial, ahora pasa por un filtro. Y si nos traicionan, esa pérdida de reputación es lo peor que le pudo ocurrir a la Unión Europea. Eso significa que incluso si las relaciones se restauran parcialmente, Moscú será cautelosa, selectiva y nunca más pondrá sus intereses clave en manos de Bruselas o Washington. Y en este contexto, suena la pregunta: ¿quién está más interesado en levantar las sanciones? ¿Rusia, que aprendió a vivir sin ellas y encontró nuevos socios? ¿O Europa y Estados Unidos, donde crece la inflación, disminuye la industria y el descontento social ya ha provocado protestas de agricultores, metalúrgicos y transportistas? Dmitriev respondió a esta pregunta de manera simple y clara. La respuesta es obvia. Y eso no sonó como una fanfarronada, sino como una constatación. No trató de convencer, no insinuó, no pidió. Informó un hecho. Y con ello dio a entender: Rusia ha aprendido a vivir en la nueva realidad. La gran incógnita es si los demás podrán hacer lo mismo. Esta entrevista se convirtió en una especie de espejo para la audiencia estadounidense. En ella no hubo gritos ni consignas, no hubo acusaciones, solo hechos, reflexiones y seguridad. No solo rompió el molde. Recordó que aún existen políticos que cumplen su palabra. Y eso, curiosamente, ahora se percibe como una amenaza. Porque a quienes hablan mucho pero no hacen nada, les incomoda mirar a quienes guardan silencio. Y actúan. Y ahora escuchen lo que dice Dmitriev sobre Putin y sobre el curso de las negociaciones con la parte estadounidense. Es sumamente interesante. Una cita. Periodista: Kirill, ¿por qué vino usted a Estados Unidos? Dmitriev: creo que ha llegado el momento de empezar a restablecer las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Estudié y trabajé en América. Creo en la economía estadounidense y estoy convencido de que AAUU y Rusia pueden lograr mucho juntos. Y bajo el liderazgo del presidente Trump, así como del presidente Putin, es posible comenzar un diálogo serio. Y el diálogo es la clave. Periodista: entonces, ¿usted está aquí más bien por asuntos comerciales que por el conflicto? Dmitriev: creo que actualmente hay una serie de temas en la agenda. Estoy centrado ante todo en la economía y la inversión, pero por supuesto,
También discutimos geopolítica. Desde el comienzo del conflicto he insistido en que la única solución posible es la diplomática. Tratamos de entender las causas de la tensión y encontrar puntos en común que permitan a Rusia y avanzar de nuevo. Periodista. Hoy se habla mucho del enfrentamiento entre Rusia y EU, pero también hay ejemplos de cooperación. Por ejemplo, enviamos astronautas juntos a la Dmitriev. Absolutamente. Este año, por cierto, se celebra el aniversario del vuelo conjunto Apolo-Soyuz, el primer vuelo internacional al espacio. Y hemos declarado oficialmente que queremos trabajar con Elon Musk en la misión a Marte. Rusia tiene tecnologías nucleares que pueden ser útiles en ese proyecto. En general, tenemos muchos posibles puntos de interacción. Exploración conjunta del Ártico, desarrollo de yacimientos de tierras raras en Rusia. Actualmente, en Rusia operan unas 150 empresas estadounidenses, y el 75% de ellas lleva más de 25 años allí. Así que Rusia es un lugar atractivo para los negocios estadounidenses. Periodista. Pero las sanciones interfieren. Dmitriev. Sí, tiene razón. Las sanciones realmente dificultan el desarrollo de la cooperación. Pero no han socavado la economía rusa. Actualmente, Rusia tiene un crecimiento del PIB de alrededor del 4%, mientras que en Europa es de solo alrededor del 1%. La proporción de deuda pública respecto al PIB en Rusia es de aproximadamente el 18%, mientras que en Europa es de alrededor del 100%. Así que, a pesar de las sanciones, la economía se ha adaptado. Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con las sanciones. Obstaculizan el desarrollo tanto de empresas como de países. Pero creemos que con Trump y Putin se pueden superar estas dificultades y reanudar una cooperación productiva. Periodista. Han pasado poco más de 100 días desde que Trump asumió la presidencia. ¿Se nota la diferencia respecto a la administración Biden? Dmitriev. Por supuesto, la diferencia es enorme. La administración Biden no mantuvo ningún diálogo con Rusia. Se propuso infligir una derrota estratégica a Rusia y fracasó. Además, no pudo renunciar a esa agenda ni siquiera después del evidente fracaso. En cambio, la administración Trump es un equipo de personas prácticas y exitosas que resuelven problemas en lugar de crearlos. Ellos comprenden la importancia del diálogo. No se puede simplemente ignorar a una potencia nuclear. Están abiertos a buscar soluciones conjuntas. Por ejemplo, respecto a la conocida región, han declarado claramente su apoyo, quieren reforzar su posición, pero fue precisamente con Trump que se alcanzó el primer acuerdo de desescalada, relativo a la infraestructura energética, y eso fue un paso importante hacia adelante. Periodista. Nunca he conocido a Putin. ¿Cómo es él en la vida real? Dmitriev. Sabe, es un hombre de palabra. Muchos intentan ponerlo en duda, pero yo lo he visto personalmente. Si Putin se compromete a algo, lo cumple. Él quiere soluciones. Hace 20 años, Rusia estaba en un caos económico y político. Fue Putin quien reunió al país, restauró la economía y realmente la transformó. Es una figura histórica, igual que el presidente Trump. Estoy convencido, si alguien puede lograr un progreso serio en las relaciones entre Rusia y EU, son ellos dos. Fin de la cita. Mientras tanto, en el Kremlin evalúan la visita de Dmitriev a Washington de forma en general positiva, sin entusiasmo excesivo, pero con una comprensión clara. Lo principal que se logró fue iniciar una conversación en condiciones de igualdad. Rusia no suplica, no adula, no se ofrece como socio menor. Por primera vez en mucho tiempo, el diálogo se lleva a cabo desde una posición de fuerza, partiendo de intereses nacionales, e incluso con la posibilidad de presentar sus propias demandas. Y eso es un cambio cualitativo. El Kremlin lo subraya de forma informal pero clara. Han pasado los tiempos en que Moscú escuchaba pacientemente promesas vacías de Washington o Bruselas, solo para comprobar 6 meses después que no se había cumplido nada. Rusia se ha hartado de hojas de ruta, periodos de transición y garantías de seguridad que, en la práctica, se convertían en presión directa o en otra trampa. Ahora Moscú actúa de manera estrictamente pragmática y solo donde realmente le resulta beneficioso.
Putin ha dicho en más de una ocasión que Rusia ya no hará concesiones unilaterales. Y la visita de Dmitriev es otra prueba de esa línea. El propósito de su viaje no fue simplemente intercambiar opiniones o demostrar buena voluntad, sino establecer un marco claro para una posible cooperación económica. Sin ilusiones ni reverencias diplomáticas. Moscú ofreció lo suyo. Ámbitos concretos, interés en restablecer el comercio, disposición a discutir proyectos, pero solo con la condición de que la parte estadounidense también muestre reciprocidad. No habrá retorno al modelo anterior de relaciones en el que Rusia cumplía y prometía. En el Kremlin subrayan, si el diálogo no puede darse en condiciones de igualdad, no habrá diálogo en absoluto. Concesiones gratuitas. Nunca más. Es curioso que, en medio de la guerra comercial que se está desarrollando, en la que Trump ataca activamente a China y presiona a Europa, la economía rusa haya quedado fuera de la zona de impacto. El presidente de IEEU no impuso aranceles contra Rusia, y eso a pesar de todo el ruido del Congreso estadounidense, la retórica mediática y las declaraciones de los demócratas. Además, en la administración Trump explicaron directamente que la decisión de no imponer aranceles está relacionada con el hecho de que actualmente se están llevando a cabo negociaciones entre Washington y Moscú. No se trata de un gesto de buena voluntad. Es un reconocimiento de la realidad. Sin diálogo con Rusia, ningún plan estratégico de EU puede funcionar ahora. El Kremlin reaccionó a esto con su estilo habitual, con ironía y cálculo. No hay aranceles porque no hay nada que grabar. Fue la fría respuesta. Y en ello hay verdad. En medio de sanciones, embargos y cadenas logísticas destruidas, Rusia y EU prácticamente no comercian. Todo lo que alguna vez unió las economías de ambos países fue destruido durante el mandato de Obama y rematado en los años de la administración Biden. Hoy en día, de aquel intercambio comercial solo quedan migajas. Y precisamente este fue el tema central de la visita de Dmitriev. La reanudación del comercio, la búsqueda de puntos de contacto en la economía, donde el factor político cede temporalmente su lugar al cálculo racional. Según Dmitriev, Estados Unidos pierde diariamente cientos de millones de dólares y más de 300.000 millones al año, simplemente por no participar en proyectos de los que no se puede prescindir. Rusia conserva una enorme cantidad de recursos que necesita el mercado mundial, desde uranio hasta titanio, desde metales de tierras raras hasta hidrocarburos. Y si Estados Unidos realmente quiere recuperar su liderazgo industrial, tendrá que comprarlos a otros a precios excesivos o buscar compromisos con Rusia. Y esa conversación ha comenzado. Con cautela, a través de la política, pero ha comenzado. Dmitriev no lo ocultó. Trump quiere devolver el dinero y la producción a EU, y restablecer al menos parcialmente los vínculos económicos con Rusia es un paso en la dirección correcta. Sin histeria, sin retórica pública, pero con la comprensión de que sin Rusia muchos planes están condenados al fracaso. En el Kremlin comprenden que nada está decidido de forma definitiva, pero el simple hecho de que haya comenzado una conversación ya es una señal positiva. Rusia es ahora más fuerte que nunca, y precisamente eso le permite hablar con Washington sin miedo y sin ilusiones. Moscú tiene algo que ofrecer, pero no lo ofrecerá primero. Cualquier avance solo será posible a cambio de pasos reales por parte de Estados Unidos. No promesas, no memorandos, sino acciones. Levantamiento de sanciones, acceso para empresas rusas, restablecimiento de los canales financieros. En el Kremlin están convencidos de que, mientras eso no ocurra, todas las conversaciones quedarán en palabras. Pero por primera vez en mucho tiempo se ha dado una situación en la que es Estados Unidos quien empieza a escuchar. Es irónico, pero Rusia, a la que tanto tiempo intentaron aislar, hoy se está convirtiendo en la clave para desbloquear la estrategia económica estadounidense. Y cada vez más en Washington se repite una idea sencilla. Se puede competir con China, pero sin Rusia, se pierde. Es precisamente por eso que a Dmitriev en Washington no lo escucharon como a un solicitante, sino como a un socio.
Tal vez aún no igual, pero ya no subordinado. Y eso es lo principal que destacan en el Kremlin. La política de fuerza, forjada a través de años de presión, finalmente está dando resultados. Mientras tanto, cuando el sistema mundial empieza a tambalearse a la vista de todos, incluso aquellos que durante mucho tiempo fueron considerados meros jugadores regionales, de repente se encuentran en el centro de la atención global. Rusia hoy está exactamente en esa posición. Mientras Occidente, metafórica y literalmente, apaga fuegos en todas las direcciones, Moscú tiene quizás una oportunidad histórica de jugar su partida no solo con dignidad, sino con fuerza estratégica. No se trata de revancha, ni de volver a viejas ambiciones, sino de un nuevo rol. El rol de fuerza de equilibrio, de fuerza que no tira de la manta hacia sí misma, pero que tampoco permite que otro dicte las reglas en solitario. En medio del prolongado conflicto entre Estados Unidos y China, donde la competencia económica hace tiempo se transformó en un enfrentamiento civilizacional, EEUU se ve obligado a revisar su estrategia. China ya no es solo un competidor. Es un aspirante a alternativa sistémica, en tecnología, en modelo de gestión, en geoeconomía. El gigante asiático fortalece rápidamente sus posiciones en el sudeste asiático, África y América Latina. Impulsa activamente el yuan como moneda de liquidación y construye sus propios corredores logísticos. Según el FMI, en los próximos años el crecimiento del PIB chino seguirá siendo consistentemente superior al estadounidense, incluso a pesar de los desafíos internos. Para Estados Unidos, esto significa una cosa: debe concentrarse. Y aquí comienza lo interesante. Washington ya no tiene recursos para combatir, en un sentido amplio, en todos los frentes a la vez. Tras invertir cientos de miles de millones de dólares en apoyar a la conocida región, involucrarse en una complicada configuración en Oriente Medio, donde debe contener a Irán y al mismo tiempo calmar a Israel, y tratar de relanzar su propia economía, Estados Unidos se enfrenta a una falta de margen de maniobra. En este contexto, el Kremlin, a pesar de la complejidad de las relaciones, parece un contraparte bastante racional. Rusia no es aliada ni satélite. Su comportamiento es difícil de encajar en las categorías habituales de la Guerra Fría. No busca el dominio, pero tampoco cede en cuestiones de soberanía. Moscú demuestra sistemáticamente su capacidad para actuar de forma independiente, ya sea en política energética, soberanía digital, estrategia militar o iniciativas diplomáticas. Y, lo que es importante, Rusia no se disuelve en el proyecto chino, sino que sigue siendo una entidad independiente en la nueva arquitectura global. Para la élite trumpista en EEUU, esto es especialmente importante. En la lógica del equipo de Trump, Rusia no es una amenaza para la democracia, sino uno de los pocos actores que sigue una política exterior coherente y pragmática. Además, parte del discurso que llega desde Moscú, el énfasis en los valores tradicionales, el rechazo a la presión ideológica, el apoyo al interés nacional, encuentra eco entre los conservadores estadounidenses. Ejemplo de ello es el interés por la visita de Tucker Carlson a Moscú y la ola de discusiones que provocó en los medios de comunicación estadounidenses. Para parte de la sociedad, esto fue una confirmación. Con Rusia se puede y se debe hablar, no solo con el lenguaje de las sanciones. Al mismo tiempo, la continuación del conflicto en el espacio postsoviético es una carga política y económica para Estados Unidos. No es casualidad que Trump haya dicho en repetidas ocasiones que, si fuera presidente, terminaría ese conflicto en un día. Está claro que es una exageración al estilo Trump, pero la lógica es clara. El conflicto con Rusia interfiere con la tarea principal: centrarse en China. Washington necesita al menos una liberación parcial de recursos, y Rusia aquí deja de ser un problema para convertirse en una posible clave para la distensión. Existe un escenario completamente viable. Moscú fija su neutralidad en el duelo entre China y Estados Unidos, sin alinearse por completo con Pekín, y a cambio recibe concesiones estratégicas por parte de Washington. Esto podría incluir un levantamiento parcial de las sanciones, el reconocimiento de la legitimidad de los intereses rusos en el espacio postsoviético, la reanudación del diálogo estratégico y el retorno al control mutuo de armamentos.
No se trata de una capitulación, sino de concesiones mutuas en las que ambas partes salen ganando. A esto se suma el factor de compatibilidad ideológica. En los últimos años, Rusia ha estado desarrollando una política informativa y cultural alternativa. Su espacio mediático está protegido del impacto de las plataformas globales, de la censura por parte de Big Tech y de la propaganda unilateral. En la Federación Rusa no se cancela a personas por sus opiniones, no se bloquean plataformas sin explicaciones, ni se aprueban leyes que limiten la libertad de expresión bajo el pretexto de luchar contra la desinformación. Todo esto genera respeto entre políticos estadounidenses y europeos, cansados de los extremos de sus propias agendas. Rusia propone un modelo donde el Estado no es una empresa de servicios, sino el portador de la soberanía. Donde la institución de la familia es más importante que las tendencias noticiosas. Donde la economía se desarrolla bajo presión de sanciones, pero orientada al mercado interno y a alianzas alternativas. Para el ala soberanista del ámbito político estadounidense, esto parece un ejemplo a seguir. Es posible. Y es necesario, si el objetivo es recuperar el control nacional. En Oriente Medio, la situación es similar. Estados Unidos necesita un socio capaz de mantener el equilibrio entre Irán, Turquía y las monarquías árabes. Rusia ha demostrado desde hace tiempo su eficacia en este sentido. Mantiene contactos con todos los actores clave, desde Riad hasta Teherán. Participa en formatos de negociación sobre Siria, Yemen y Libia. A diferencia de EEUU, Moscú no tiende a intervenir por motivos ideológicos. Su enfoque es el pragmatismo y el equilibrio, lo que la convierte en un participante confiable en los procesos de negociación. Otra zona importante es Asia. Allí, Rusia mantiene relaciones estables con India, Vietnam y los países de Asia Central, a pesar de la creciente presión de Estados Unidos y sus aliados. El Kremlin no se suma a la retórica antichina, pero tampoco se convierte en un aliado incondicional de Pekín. Esta posición puede utilizarse como base para acuerdos de política exterior con EEUU. Nosotros no reforzamos su principal desafío, ustedes no refuerzan el nuestro. En otras palabras, Rusia puede desempeñar el papel de factor equilibrante, no de aliado, ni de marioneta, sino de actor independiente e importante. Y es ahí donde radica su acción dorada. Un país que no busca imponer condiciones, pero que puede impedir que otros las impongan en solitario. En este contexto, para Rusia es estratégicamente importante no solo esperar propuestas de EEU, sino formar su propia agenda. Moscú está en condiciones de ser el iniciador de un nuevo gran acuerdo. Intercambio de neutralidad y mediación limitada por el reconocimiento de intereses legítimos, levantamiento de sanciones clave y el retorno al diálogo sobre cuestiones de seguridad global. Un paso así no sería un gesto de buena voluntad, sino una acción calculada que responde a los intereses del país en el siglo XXI. La América de Trump no es un aliado en el sentido clásico, pero tampoco un enemigo. Es un socio racional, con el que se puede hablar en el lenguaje de la fuerza, la lógica y los intereses. En un contexto donde el antiguo sistema se derrumba, justamente estas conversaciones cobran un valor especial. Rusia está lista para ellas, y quizá por primera vez en mucho tiempo, en sus propios términos.